hablemos de la sensación y la percepción. ¿Qué es la percepción? La percepción es ese mecanismo cognitivo que le permite al ser humano delimitar, construir, desarrollar, dar sentido e importancia o definir en su mayoría a un objeto que está viendo en su exterior. ¿Cómo ejemplificar esto de una mejor manera para que se entienda lo que es el concepto de la percepción? Nosotros afuera de nosotros, en el exterior, vemos lo que es una forma circular y debajo de esa forma circular vemos una forma rectangular larga. Como el ser humano ya posee un conocimiento y una experiencia previa, puede decir que eso corresponde a la imagen de un árbol. Entonces vemos lo circular arriba y lo rectangular abajo, que es el tallo y las hojas. Entonces, como hay conocimiento previo y experiencia previa, se puede decir que eso es un árbol. Eso es lo que hace la percepción en la vida del ser humano. Le da sentido a lo que el ser humano está percibiendo fuera de sí. No obstante, también se puede decir que la percepción le ayuda a predecir lo que va a pasar, y al predecirlo se genera un movimiento como respuesta inmediata a lo que está pasando. Así también se puede decir que a medida de que pasan los años, el ser humano va construyendo su propia percepción en base a los conocimientos que tiene y las experiencias previas. Todo eso es una construcción de una percepción a futuro y él mismo la desarrolla con el transcurrir de los años. En otras palabras, para explicar lo que es la percepción como un mecanismo cognitivo en la vida del ser humano, en el ser humano, no solamente le ayuda a determinar, a establecer, a organizar, a construir, sino que también a dar significado. A lo largo de los años, y esto se sabe, los seres humanos han tratado de dar significado a su vida, a las cosas que hace y a todo. La percepción hace eso. Le da al ser humano la capacidad de darle sentido y significado a lo que está viendo. Porque no solamente ve patrones afuera, no solamente ve formas, tamaños y texturas, sino que también le da significado con base a las experiencias y cosas. Un ejemplo común en esto es el logo de la empresa Alquería, una empresa de leche, donde no solamente se ve una gran mancha o un reguero de leche, por decirlo así, sino que se ve la forma de una vaca. Entonces, normalmente al ver este logo uno ve solamente manchas de leche, pero si uno le da sentido a las manchas de leche, uno puede ver que las manchas de leche le dan forma a una imagen de una vaca. Esto es lo que se puede ver y esto es lo que hace la percepción. La percepción nos ayuda a darle sentido a los patrones externos e internos que nosotros podemos visualizar o que el ser humano tiene como producto del mecanismo cognitivo que todos poseemos. Eso es lo que en la Gestalt se llamaría figura fondo, donde nosotros vemos una figura y el fondo que se le marca la mancha de leche es una vaca. Eso es lo que hace la percepción, y la percepción cambia continuamente y la percepción también es construida por el individuo a medida de que pasan y transcurren los años y a medida de que éste adquiere nuevas experiencias y conocimientos. Ahora entonces hablemos de qué procesos o qué actividades se pueden llegar a evidenciar al momento de hablar de percepción. Dentro de estas está el proceso de transducción, el cual se refiere a la transformación de los estímulos que encontramos en el exterior o en el mundo exterior a señales eléctricas o químicas que ya se procesan dentro de lo que sería el sistema nervioso central, y este proceso de transducción ocurre en nuestros receptores sensoriales, como lo son los oídos, los ojos, la piel, la nariz, entre otros. Encontramos pues un ejemplo de esto sería que cuando vemos un objeto dentro de nuestro campo visual, las células receptoras de nuestros ojos o de la retina detectan la luz reflejada por el objeto y generan de este modo señales eléctricas. Estas señales se transmiten a los nervios hasta el cerebro y allá pues ya son procesadas y se llegan a percibir como una imagen. En el caso, digamos, de los oídos, en el momento en que escuchamos un sonido, esos sonidos se convierten en vibraciones que son detectadas por nuestros oídos o por los receptores auditivos y se da el proceso nuevamente de transducción
en el cual se transforman a señales eléctricas que se transmiten al cerebro para poder determinar el sonido que estamos escuchando del mundo externo. Entonces, este proceso, para poder llegar hasta la percepción, se divide lo podríamos dividir en diferentes etapas. Yo puse un ejemplo de 5, que serían, la primera sería la presentación del estímulo externo o interno a nuestros sentidos. Cuando vemos algo, cuando escuchamos algo, cuando sentimos algo, solamente la parte sensorial, ¿verdad? Luego, ya esta parte sensorial es recibida por los receptores sensoriales, que son nuestros oídos, los ojos, la piel y esto. Y de esta forma se llega a captar la información del estímulo y se convierte en una señal electroquímica. Después, en la tercera etapa, encontraríamos que la señal se transmitiría a través de los nervios de la corteza cerebral y de ahí se procesa y se integra con la información sensorial adicional. Entonces hay una conexión entre estas dos cosas. Y luego de esto ya se procesa la información sensorial y se integra con las experiencias previas, lo que ya vivió la persona, lo que ha experimentado, y esto ayuda a que se cree una percepción consciente de lo que está pasando pues a su alrededor, ¿verdad? Y ya finalmente encontraríamos que la percepción da lugar a una respuesta, sea emocional o sea comportamental. Y pues dentro de este proceso es importante destacar que es un proceso que se da continuamente, y que también está influido por factores como lo sería la atención, la expectativa, las experiencias previas, como lo mencionamos en el periodo de las etapas, las motivaciones individuales y además de esto, diferentes regiones del cerebro son responsables de diferentes aspectos del proceso de transmisión sensorial y percepción. Y estas regiones interactúan unas con otras y trabajan juntas para permitir que esta experiencia sea completa y sea coherente. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias entre la sensación y la percepción? Gracias a los sentidos, recibimos información la cual se organiza y crean experiencias que le dan sentido a la realidad. A este proceso lo llamamos percepción. Su propósito fundamental es mantenernos con vida. El encéfalo recibe la información que diariamente procesa, consciente o inconscientemente, para realizar acciones que nos permiten proteger la vida. La percepción es la predicción de un movimiento o una transformación de los estímulos. Por otro lado, la sensación es el inicio del cuerpo y órganos a las sensaciones que la percepción va transformando en la realidad, construyendo su propia percepción del mundo. Con esto se va construyendo anécdotas en los cuales nos permite recordar un hecho o las sensaciones percibidas en algunas situaciones vividas. También es importante resaltar que siempre nos vamos a comunicar desde la percepción y no desde la sensación.